Lección 3. La tecnología en ventiladores portátiles. Lección 3. Los objetivos específicos de esta lección serán conocer los métodos que han sido utilizados para medir los caudales de los ventiladores portátiles y también las tecnologías utilizadas desde el principio de la ventilación operacional en incendios hasta la última tecnología en ventiladores. Para definir lo que es el caudal de un ventilador, diremos que es la masa de aire que éste puede desplazar en una unidad de tiempo. En Europa lo expresamos en metros cúbicos hora y en Estados Unidos en ccm, que serían pies cúbicos por minuto. Después tenemos la presión dinámica, que es la fuerza por unidad de superficie provocada por el movimiento del aire y se manifiesta en el mismo sentido que la dirección de este. Existen diferentes métodos para calcular el caudal de un ventilador portátil. El caudal nominal, el caudal al aire libre, el AMCA 240 y el método ULH. Vamos a verlos todos. El caudal nominal será el volumen de aire que pasa a través de la turbina, sin referencia a la distancia de la puerta, y se mide a través de una rejilla cuadriculada. El caudal al aire libre es la suma del caudal nominal con el aire arrastrado por este. El efecto variará de acuerdo con la velocidad y la forma del chorro de salida del ventilador. El tercer método es el más internacional y el que utilizan los fabricantes de ventiladores para medir sus caudales y certificarlos. Se trata del método AMCA 240. Consiste en crear un habitáculo con 3 volúmenes, cámara 1, cámara 2 y cámara 3. La distancia a la que se coloca el ventilador lo determinará el fabricante. El ventilador soplará a través de la cámara 1 con una entrada de 0,91 por 2,03 metros. Un dispositivo de láminas emplazado entre la cámara 1 y la cámara 2 permitirá uniformizar el movimiento del aire. Un segundo dispositivo, compuesto de muchos orificios calibrados, que está entre la cámara 2 y la cámara 3, permite calcular una velocidad a partir de la diferencia de presión entre esas dos cámaras. Teniendo en cuenta la talla de los orificios calibrados, es entonces posible deducir el caudal. Un ventilador de extracción emplazado en la salida de la cámara 3 permite hacer variar la presión y, en consecuencia, hacer variar el caudal entre la cámara 2 y la cámara 3. Haciendo entonces variar la presión del ventilador de extracción, se obtendrá una serie de resultados que se reportan en un gráfico para trazar una curva, caudal en abscisas y variación de presión en ordenadas. El caudal que dará el método AMCA 240 se determina cuando el diferencial de presión es igual a 0, y eso se da cuando la curva cruza el eje X. Aunque antes he comentado que el método AMCA 240 es el más internacional, quiero recalcar que no es un estándar nacional o internacional, sino que es un estándar privado. Solo encontraremos 2 laboratorios que certifiquen método AMCA 240 en el mundo. Uno está en Chicago y el otro está en Octeville-sur-Mer, en Francia. Pero sí es importante que los fabricantes de ventiladores puedan tener un certificado neutral de laboratorios terceros para garantizar a los clientes el rendimiento anunciado de sus ventiladores. El último método para determinar el caudal es el método ULH o de la Universidad de Le Havre, que está en Francia. En este método se determina el caudal a través de un local en sobrepresión. El local está compuesto por 2 volúmenes, cámara 1 y cámara 2. Un ventilador se posiciona a la distancia de la puerta de entrada del local soplando en la cámara 1. Un dispositivo emplazado entre la cámara 1 y la cámara 2 permitirá romper el chorro del aire y otro es creado para uniformizar el movimiento del aire. Se creará un exutorio de salida en la cámara 2 y es en ese punto donde la medida de la velocidad de salida del aire se efectúa para obtener el caudal del ventilador. La ventaja de este método es que tiene en cuenta la restricción de entrada de la puerta y la sobrepresión en el interior del local. Este permite también testar diversas medidas de entrada y de salida para estudios adicionales, cosa que no permite el método AMCA 240. Siendo este último método el que más se acerca a la realidad sobre el terreno en caudal de ventiladores. La tecnología convencional es la pionera y más antigua utilizada en ventilación operacional. Los ventiladores convencionales consisten en una turbina de palas largas que generan un chorro cónico ancho sellando la entrada.
Al ser tan ancho el cono de entrada, todo el caudal que choca en las paredes no se introduce en el interior, por lo tanto el ventilador pierde eficacia. Además de tenerlo que colocar a menos de 2 metros de la entrada, ya que si lo colocamos más allá de esa distancia, el flujo de aire disminuye radicalmente. La tecnología turbo fue un gran avance en cuanto a tamaño y caudal de los ventiladores. Consiste en turbinas de palas más cortas, más palas que los ventiladores convencionales y una velocidad de salida muy superior a estos. Esto implica un cono más estrecho a gran velocidad que arrastra aire adicional, creando un gran caudal de entrada por la puerta. Es posible colocar este tipo de ventiladores hasta un máximo de 3 metros de distancia de la entrada. Este tipo de ventiladores tuvo mucho éxito entre los cuerpos de bomberos, ya que al disminuir considerablemente su tamaño, se ubicaban mejor en las autobombas. La tecnología POWER específica de los ventiladores del fabricante líder combina las siguientes ventajas. Efecto de arrastre del aire ambiente obtenido gracias a la velocidad y a la forma del chorro muy concentrado. Permite utilizar prácticamente la totalidad del flujo de aire generado. Emplazamiento óptimo del ventilador a una distancia entre 2 y 6 metros de la abertura. Y la implementación es muy fácil y rápida. En este cuadro comparativo vemos el tablero cómo caen los caudales de las tres tecnologías. A partir de 2 metros vemos cómo disminuye el caudal de los ventiladores convencionales, cosa que ocurre a partir de 3 metros en la tecnología turbo. En cuanto a la tecnología POWER, vemos que a mayor distancia más caudal y será entre 4 y 5 metros donde obtendremos el máximo caudal en este tipo de ventiladores. En estas fotografías podremos ver la forma del chorro de salida de dos tipos de tecnología, gracias a la colocación de un generador de parafina en la parte trasera de los ventiladores. Como podemos apreciar, en la tecnología POWER, el chorro de aire es más estrecho y concentrado. Este tipo de tecnología se utiliza con una inclinación automática de 10 grados, pudiendo ser elevada a 20 grados manualmente, para poder salvar, por ejemplo, escaleras. Al ser el chorro tan estrecho y concentrado, no disminuirá su caudal gracias a su tecnología, ya que la distancia que podemos utilizar en este tipo de ventiladores será entre 4 y 5 metros de la puerta sin pérdida de caudal. La tecnología NEO es la más novedosa y avanzada en el mundo en ventiladores portátiles. Consiste en introducir todo el caudal que genera el ventilador gracias al diseño de su rejilla de salida de aire, obteniendo un chorro ovalado para optimizar el caudal a introducir en el interior del local a ventilar. Gracias al diseño específico de la hélice y la rejilla de salida, la tecnología NEO permite realizar un efecto ovalado del aire, pudiendo introducir el máximo caudal en el interior del local a ventilar, con el mismo tamaño de ventilador y la misma potencia de motor que las tecnologías anteriores. Podemos comparar la ventilación con la hidráulica. A mayor carga de fuego en un incendio, mayor sección de manguera y pitón utilizaremos. Lo mismo haremos con la ventilación. A mayor volumen a ventilar, mayor deberá ser el caudal del ventilador. Para poder determinar qué tipo de ventilador necesitaremos en función del volumen del local a ventilar, hemos catalogado los ventiladores con 3 niveles. Nivel 1 entre 15 y 69.000 metros cúbicos hora, nivel 2 entre 70 y 119.000 metros cúbicos hora y nivel 3 entre 120.000 y 450.000 metros cúbicos hora o más. En esta tabla podemos ver diferentes modelos de ventiladores con diferentes potencias de motor, caudales al aire libre en metros cúbicos hora. También podemos ver caudales según la certificación AMCA 240 y los volúmenes en metros cuadrados que podremos ventilar, así como a qué nivel de altura podremos ventilar según el caudal de cada ventilador. En el último cuadro veremos qué eficacias obtendremos en ventilar caja de escalera más apartamento. En este tablero podemos ver las limitaciones que podemos tener en función de la potencia y caudal de cada ventilador, en función de nuestro entorno, edificios de gran altura o bien casas unifamiliares de 1 o 2 alturas, elegiremos el tipo de ventilador para las necesidades de nuestro servicio de bomberos.